Hola amigas y amigos, Abel Reynoso, bienvenidos a Narcomentarios. Estamos hablando de las distintas situaciones que influencian un poco la lucha contra el narcotráfico. O sea, ya terminamos de hacer un ciclo bastante interesante del tema de la droga, del tema del uso de la droga, y luego empezamos a hablar un poco de la distinta estructura que el narcotráfico representa para que vean qué complejo es este tema del narcotráfico, que no es ni tan simple ni tan fácil de manejarlo, de entenderlo como mucha gente tiene tendencia a hacerlo. O sea, una de las razones por la que decidimos hablar un poco del tema es por la cantidad enorme de falta de información, cantidad enorme de mitos, de cuentos de mentiras y de hipocresías que existen, y un poco la confusión. Y una de las cosas que gente que no ha trabajado en el tema, o sea, le vuelvo a repetir lo que le he comentado muchas veces, hay gente que ha trabajado en ciertos niveles, pero no ha tenido la facilidad de ser, digamos, exponerse a distintas facetas en distintos lugares. Y esa es la diferencia de haber trabajado, por ejemplo, en el narcotráfico a nivel internacional, de haberlo trabajado a nivel doméstico, de haberlo trabajado a nivel callejero, en la calle de narcomenudeo, versus el internacional a grandes niveles y a grandes carteles. Entonces les estamos dando puntos de vista, comentarios, como digo yo, de distintas situaciones, de distintos niveles. Y una de las cosas que, y le digo, esto lleva un poco, va a llevar un proceso un poquito más complejo. Una de las cosas que se sucede muy, digamos, normalmente o comúnmente, es ese celo, ese recelo, esa envidia entre instituciones. Y esto ocurre, y en el video anterior medio lo empecé a mencionar, esto ocurre en todo el mundo, en los sistemas burocráticos de todos lados. O sea, amigo, amiga, en los gobiernos usted tiene un designado votado, si es que fue un país democrático, presidente o presidenta, que tiene un gabinete. Y en ese gabinete tiene usted un montón de individuos, hombres y mujeres de distintas personalidades, con distintos puntos de vista, distintas experiencias académicas, profesionales, y algunos con mucha experiencia en un ramo, pero muy poca experiencia en política, algunos sin experiencia ni política ni de profesional de un nivel. Y entonces esto tiene mucho que ver cómo funciona el gobierno. Bueno, esa misma, digamos, formación que tiene en un grupo del gobierno, ¿no? Y que le digo, esto es en el gabinete, lo tiene también en las instituciones policiales. Y cuando hable un poco más ya del tema del liderazgo sobre la lucha contra el narcotráfico, cuando hable un poco más del sistema de corrupción que existe en distintos países, cuando hable un poco, voy a hacer un poco más el análisis de este tipo de personas y demás. Pero lo que le quiero decir es que cuando usted tiene instituciones en la que tiene distintas ideologías, distintas personas liderando, algunos con mucha experiencia, otros sin ninguna experiencia, otros que aunque tengan experiencia lo están manipulando de un punto de vista muy distinto. O sea, mucho del liderazgo en muchas de estas instituciones gubernamentales tiene que ver no solo con la experiencia, sino con la persona, cómo piensa el líder o la lideresa de ese grupo. Entonces, cuando a eso incluso después le mezclamos un poco las ideologías políticas, los intereses y demás, usted puede ver cómo esto afecta e influencia ciertas misiones, ciertos objetivos, ciertas cosas de su institución. En el caso de lo que le estoy hablando aquí, imagínese que además de tener, por ejemplo, una institución policial, una agencia policial, tiene usted ciertos líderes que pueden tener mucha experiencia, depende del país que sea y depende de la formación. Y aquí viene un poco la experiencia de lo que hablaba yo de los videos muy al principio, ya como 500, 600 videos al principio, cuando yo hablaba de por qué la policía no funciona muchas veces. Y esto es uno de los problemas. A veces tiene usted gente que no tiene mucha experiencia en algún tema, pero lo ponen
por razones políticas, porque el presidente o la presidenta le debe algún favor y lo ponen en esos puestos, y esas personas no tienen ni el conocimiento, mucho menos el interés. Entonces esas agencias son influenciadas por este individuo, por el desconocimiento o la ignorancia de este individuo, o la ineptitud, también tenemos eso. Pero le comento todo esto porque esto tiene un efecto muy directo. Incluso le digo, si usted tiene gente que está muy preparada en las distintas agencias, como líderes de estas agencias, usted va a tener siempre conflicto con otras agencias, y esto es una de las cosas que comenté. O sea, las Fuerzas Armadas, por ejemplo, cuando en un país se les permite operar desde el punto de vista de seguridad nacional, van a tener un concepto de ciertos objetivos o misiones o digamos, proyectos muy distinto al que lo puede tener una fuerza policial civil, una fuerza policial, y incluso le digo, dentro de los mismos sistemas policiales, una institución policial uniformada, un tipo policía federal, un tipo gendarmería, un tipo policía estatal, policía municipal, que son uniformadas, tienen un conocimiento y un objetivo muy distinto a, por ejemplo, instituciones policiales de investigación, como por ejemplo lo similar a lo que vendría a ser la DEA o el FBI en Estados Unidos, o el Departamento de Seguridad Interior, o el Servicio Secreto, y distintas agencias que tienen. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando usted tiene una diferencia de objetivos, de misiones y de programas que usted supervisa, tiene siempre tendencia a creer que su programa es más importante que el de los demás. Y cuando yo hablaba anteriormente del interés que puede usted tener en un proyecto, en una misión o en un objetivo, no necesariamente es compartido por, digamos, un general que está encargado de la seguridad de cierta zona, no es compartido por el jefe de cierta institución uniformada, policial, no es, incluso se dividen dentro de los mismos instituciones, hay divisiones que se dedican a, por ejemplo, investigar otro tipo de delito. Entonces, ¿qué ocurre cuando el tema de la droga, el tema del narcotráfico no es la prioridad o la importancia de ese grupo, de esa institución o de ese liderazgo de sus jefes? Y es aquí donde yo hablo de ese conflicto que se crea entre las agencias, que deriva a dos cosas. Depende el objetivo y lo que estén haciendo, puede ser que directamente no quiera participar en nada de eso. Y no estoy hablando de corrupción acá, estoy hablando simplemente de que no es un problema mío, no me quiero meter en este tema, no me interesa, esa es una. Sobre todo si desde los líderes superiores de gobierno, del Ministerio de Seguridad Interior o de Secretaría de Interior o Gobernación demás, no presionan para que esta gente colabore. Ese es uno. El otro es que a lo mejor este grupo tiene un interés muy específico de ciertas investigaciones, y como no confía en los líderes de otras instituciones, y le digo, hay muchas razones, pero ahora simplemente estoy haciendo comparación de lo que ocurre, no quiere compartir la información, y esto yo lo voy a ir analizando para que ustedes vayan, y lo voy a ir usando con ejemplo. Entonces, cuando usted tiene este tipo de diferencias de ideas, de objetivos, de prioridades, cuando usted tiene muchos conflictos, sobre todo cuando usted quiere enfrentar un problema como supuestamente, y vuelvo a repetir, por eso lo estamos analizando, es lo que es el tema del narcotráfico internacional. O sea, yo puedo ser jefe de una agencia federal que se dedica a investigar el narcotráfico, pero a lo mejor tengo que lidiar con instituciones de inteligencia, tengo que estudiar instituciones militares, tengo que lidiar con gente que está controlando ciertos sectores que el tema de la droga afecta. Y esto es lo que le estoy diciendo. Entonces, ocurren dos cosas, como le decía, ocurren dos cosas. Una es que no quieran colaborar, otra es que no les interese porque ellos quieren crear su propio programa y no lo quieren compartir, porque
Aquí es como la competencia de la que estoy hablando, es una competencia para quedar bien ante la sociedad, quedar bien ante su institución, quedar bien ante su jefe, quedar bien ante su gobierno. Entonces muchas veces esto, en vez de ser una acción colaborativa, es una acción de competencia. Y cuando usted crea competencia, y le vuelvo a repetir, voy a volver a la diferencia que hay en un gabinete presidencial, en las agencias hay una diferencia de personalidades. Hay individuos, hombres y mujeres, que ellos quieren figurar como los máximos líderes, los que más conocen, y usted los ve seguido en televisión, los ve entrevistados, salen haciendo entrevistas y demás, pero después hay otros que son muy envidiosos, que quisieran ellos también participar en eso, pero como esta persona acapara todos los medios y demás, esta gente se pone celosa y entonces empiezan a atacar, a boicotear incluso, y le digo, esto ocurre incluso, le voy a decir, a nivel de Estados Unidos, o sea, a nivel federal, nivel local, nivel internacional. Entonces, todo ese conflicto que le estoy hablando tiene una influencia directa en la lucha contra el narcotráfico, porque cuando usted tiene muchas frentes luchando contra el narcotráfico, va a tener muchas ideologías, va a tener muchos líderes que se pelean constantemente por la prioridad o por el escenario, por la plataforma. Yo quiero que mi institución, sea aduana, sea la DEA, sea el FBI, sea el Servicio Secreto, sea las embajadas del Departamento de Estado diplomático o los servicios de las Fuerzas Armadas, quieren figurar primero. Y entonces, esa diferencia, esa constante competencia, esa constante desunión, sobre todo en un país grande como los Estados Unidos, imagínense en nuestros países, y voy a hablar de las diferencias, siempre crea mucho conflicto. Y cuando hay una diferencia de objetivos, lo que ocurre es que al final, ¿no?, el objetivo principal, la misión principal, no es efectiva. Y esto es parte de por qué la lucha contra el narcotráfico en muchos lugares no ha resultado ser tan efectiva, y aquí en Estados Unidos es un perfecto ejemplo de eso. O sea, triunfan en alguno, pero no triunfan en otro. Y en los próximos videos les voy a dar algunos ejemplos de lo que estoy hablando aquí. Pero, amigo, por eso los espero que nos veamos en él muy pronto. Un gusto en saludarlos.